Hermanos, buenos días. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por su palabra. Gracias por su iglesia. Suplicamos, Señor, que su Santo Espíritu sea con nosotros y que nos guíe a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En su camino a Jerusalén, Jesús entró entre Samaria y Galilea. Y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz, le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y sucedió que, mientras ellos iban en camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios en voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera a alabar a Dios sino este extranjero? Al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lucas capítulo 17 nos narra sobre 10 leprosos. Y 9 de ellos fueron sanados, 9 de ellos pidieron a Dios, fueron sanados, se fueron, seguramente se presentaron al sacerdote y de ahí se regresaron a sus casas y volvieron con sus familias e hicieron la vida como la tenían antes de ser leprosos. En el Antiguo Testamento a los leprosos se les apartaba de las familias y tenían que vivir completamente apartados en un lugar donde estaban solo con leprosos. Así es que no había esperanza de sanidad. Los leprosos tenían una condenación a la muerte solitaria. Por eso es que el texto dice que no se acercaron a Jesús, porque no podían acercarse a la gente. Eran impuros. Pero estos 9 vivieron, fueron sanados y Dios tuvo misericordia de ellos, regresaron a sus casas, volvieron a sus vidas y se olvidaron de Jesús. Solamente uno de ellos regresó, solamente uno de ellos volvió reconociendo que Jesús lo había sanado. Y era samaritano, no era del pueblo de Israel. Y eso tiene que ver con nosotros. El texto no habla del poder de Jesús para sanar, el texto no habla de la misericordia de Dios para extender ayuda a aquel que estaba condenado a una muerte solitaria, el texto no habla sobre el poder de Dios, el texto habla sobre la gratitud del samaritano. Y el énfasis que hace el texto tiene que ver con la gratitud del samaritano. No era del pueblo de Dios, era una persona que era rechazado por todos y ese es el único que regresa agradecido por la bendición que recibe. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás en esta área de tu vida? Debo reconocer que muchas veces yo pienso que soy como de los 9, pero el otro regresó y con voz en cuello vino alabando a Dios y se postró en tierra y reconoció a Jesús y le dio gracias. ¿De qué lado estás? Esta mañana me gustaría compartir un sermón sobre el Salmo 103. Y mi propósito en este sermón es que pudiéramos tener un corazón dispuesto a reconocer todas las bendiciones de Dios. Y pudiéramos tener un corazón dispuesto a reconocer todo lo que Dios nos provee. Y hay ocasiones en las que nos cuesta trabajo ver la bendición de Dios. Hay circunstancias que nos nublan la bendición de Dios y hay deseos que tenemos que nos hacen ser indiferentes ante las bendiciones de Dios. Así es que hoy me gustaría compartirte algunas razones de por qué tienes que estar agradecido con Dios y qué es lo que tienes que hacer con este agradecimiento. Se dice que David escribió este salmo, el Salmo 103, y se dice que fue escrito entre la transición del exilio. Tal vez estaban en el exilio o tal vez estaban regresando del exilio. Pero el propósito del salmista, el propósito de David, es que el pueblo de Israel voltee a ver a Dios y reconozca las bendiciones de Dios, aun si estás en el exilio, aun si todavía estás bajo el juicio de Dios,
o si has sido librado de este, reconoce quién es el Señor. Y ese es el punto del Salmo. Y el Salmo tiene una progresión que va de lo íntimo a lo público, de lo íntimo a lo general. Y del versículo 1 al versículo 5, que es donde vamos a ver el día de hoy, el salmista habla consigo mismo. ¿Alguna vez te has dado cuenta cuánto tiempo te la pasas hablando contigo mismo? ¿Alguna vez has visto cuánto discutes contigo para poder tomar una decisión? Y es que es impresionante. Puede ser que seas una persona que no hable mucho, pero que te la pasas pensando y pensando y pensando, y que evalúas y que mides y que piensas y que consideras y peleas contigo y luego te convences y luego te enojas contigo mismo y te reconcilias y... Bueno, es mi caso. y es parte de... Y el salmista esto es lo que hace. Inicia con un diálogo consigo mismo, desafiándose a bendecir al Señor. Y después dice que la creación que el pueblo debe de bendecir al Señor. Y después dice que la creación debería de bendecir al Señor. Y termina el versículo 2, dice, bendigan al Señor ustedes, sus criaturas, es decir, todos, en todos los lugares de su dominio, es decir, donde sea. Bendice, alma mía, al Señor. Y eso es lo que me gustaría compartirles esta mañana. Me gustaría compartirte o desafiarte a que bendigas al Señor y que seas agradecido con todo lo que Él hace por ti. El versículo 1 dice así, lo voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves las fuerzas como el águila. Bendice, alma mía, al Señor. Muy bien. El versículo 1 dice, bendice, bendice. Y me gustaría hablar sobre dos aspectos. El desafío o el mandato de bendecir a Dios y por otro lado la relación entre Dios y nosotros. Así es que cuando el versículo dice bendecir, no solamente quiere decir, alabado sea Dios. Bendecir, la palabra en hebreo de bendecir es de arrodillarse, es de adorar, es de reconocer la grandeza, es de magnificar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es exactamente lo que hizo el samaritano cuando se dio cuenta que estaba siendo sanado. Regresa, se postra en tierra y le dice, gracias, Señor. Bendecir es postrarnos delante de Dios y reconocer la grandeza de nuestro Señor. Así es que alabar a Dios no solamente tiene que ver con lo que hace por nosotros. Alabar a Dios tiene que ver con quién es Dios, punto. Él merece ser alabado y Él merece ser bendito y Él merece que toda la creación le dé la gloria porque Él es. Y cuando hablamos de que Él es, hablamos de que Él es la justicia, Él es el amor, Él es la misericordia, Él es la medida de toda bondad. Santiago dice que toda bondad y todo don perfecto provienen ¿de dónde? De lo alto. Así es que no solamente bendecimos al Señor por quién es Él, sino también bendecimos al Señor por lo que hace por nosotros. No necesita hacerlo, no está obligado a hacerlo, pero en la soberana voluntad de gracia del Señor, no solamente decide revelarse quién es Él, sino también decide bendecirnos de manera personal. Y esa es la razón por la que tú y yo deberíamos de estar todos los días de rodillas delante del Señor, reconociendo su grandeza, magnificando su nombre. Bendecir también implica proclamar quién es nuestro Dios. Bendecir es decir, es mostrarle a otras personas quién es el Señor. Es hablar a otras personas de cuál es su carácter, de quién es Él y de qué ha hecho por nosotros. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, nosotros estamos bendiciendo al Señor. Ese es el punto de santificar el nombre de Dios. Proclama la grandeza de tu Señor. Es como cuando tienes un auto muy bonito. ¿Qué haces con tus amigos?
Hombre, te lo recomiendo, está buenísimo y gasta poca gasolina o avanza muy rápido o... Lo que tú deberías de hacer con Dios es lo mismo. Mira, la mejor recomendación que te puedo hacer es que te arrodilles delante de Dios y reconozcas su gloria. Mira, el mayor consejo que te puedo dar es que vengas y proclames quién es el Señor y reconozcas quién es el Señor. Bendice al Señor, bendice al Señor. El desafío es que bendigamos al Señor en voz en cuello, con rostro en tierra, arrojado a los pies. Demos gracias al Señor, justo como lo hizo el leproso que fue sanado. El samaritano no fue y dijo, qué chido es Dios, ya quedé sano. El samaritano vio la necesidad de regresar ahí donde estaba la fuente de su bendición y de reconocer la fuente de su bendición. A un hijo de Dios no se le debería de estar diciendo, lee tu Biblia, hermano. A un hijo de Dios no se le debería de estar diciendo, ven a la iglesia, estudia la palabra de Dios. Un hijo de Dios debería de estar buscando, anhelando todos los días de su vida, acercarse a la palabra y tener un encuentro con el Señor. Un hijo de Dios debería de estar deseoso de convivir con sus hermanos y de aprender con sus hermanos sobre la palabra de Dios, porque entiende quién es el Señor y porque está agradecido de todas las bendiciones que ha recibido de parte del Señor. Reconocemos su gran misericordia y nos postramos ante Él y nos humillamos delante de Él y decimos, Señor, que toda mi vida sea para usted. Bendice al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y luego dice, bendiga todo. No de domingo de 10:30, 11:45 a 12:30 y vámonos. No solamente en estas áreas en donde, me siento tan bien y estoy tan cómodo y veo todas las bendiciones de Dios y digo, qué buen negocio, ¿no? Dios me da tanto. Todo mi ser está rendido a los pies de Dios. Y es parte de lo que estaba diciendo Chuy en la escuela dominical. No solamente se trata de una parte de ti, no solamente se tratan de ciertas áreas de ti, no solamente se trata de reconocer los aspectos en donde Dios te está fortaleciendo y estás obedeciendo a la palabra de Dios, también se trata de reconocer aquellas áreas en donde estás flaqueando, aquellas áreas en donde no está el Señor en primer lugar, aquellas áreas en donde estás deliberadamente pecando. Bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y esto no solamente es en las circunstancias buenas. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, aun y cuando estoy en aflicción. Cuando estás en el hospital o cuando estás en enfermedad, es el momento en donde tienes que voltear y tienes que decir, Señor, quiero bendecir su nombre y quiero proclamar que usted es bueno y que usted tiene misericordia. Y tiene que ver con lo que viene en el sermón. Versículo 2, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Y es muy interesante, ¿nos es tan fácil? ¿Nos es tan fácil olvidarnos de las bendiciones de Dios? Es que quisiera tener más dinero. Oye, ¿ya te acordaste del carro donde veniste? ¿O ya te acordaste que tuviste para el camión? ¿O ya te acordaste que tuviste comida para comer ese día? ¿O ya te acordaste que tienes salud? ¿O ya te acordaste que no te han corrido del trabajo? ¿No es tan fácil voltear a ver otras cosas y desear otras cosas y ponerle la importancia a otras cosas, olvidándonos de todo aquello por lo cual Dios nos ha bendecido? Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno. No solo los grandes, no solo los que realmente te gustaron, no solo lo que realmente te emocionó de las bendiciones de Dios, no olvides ninguna de sus bendiciones. Nos olvidamos de la provisión de Dios y nos olvidamos del amor de Dios y nos olvidamos de la soberanía de Dios cuando deseamos algo. Y aquí me gustaría hablar sobre dos circunstancias o dos maneras en las que nos es tan fácil olvidarnos de Dios. Por un lado, nos olvidamos de Dios cuando deseamos algo por encima de Dios.
jamás, yo soy cristiano, yo jamás diría eso, nada por encima de Dios. Entonces, estás orando a Dios y estás en plena depresión. Y estás en plena depresión porque no tienes, porque te falta, porque te gustaría, porque tu esposo, porque tus hijos, porque el trabajo, porque él. Y entonces Dios te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Pues sí, pero si tan solo tuviera un carro del año. Pues sí, pero si tan solo tuviera un mejor esposo. Pues sí, pero si tan solo tuviera hijos educados, sino que se comporten como bestias, Señor. Si tan solo tuviera eso, toda mi vida sería. Y el punto es el rechazo a Dios, a su gloria y a sus bendiciones, porque no tienes aquello que consideras más importante. No te olvides ninguno de sus beneficios, no te olvides de ninguna de sus bendiciones. La palabra de Dios dice que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Y las generaciones modernas hoy quieren el iPhone 9 y ya quieren el 10X y luego quieren el 11 Plus y luego quieren el 12. Oye, tienes 2 meses con ese iPhone. Sí, pero ya salió el nuevo. Entonces deseo, quiero. El punto de la mercadotecnia hoy es muy fácil y lo dice Eclesiastés. Vas a ver y vas a desear y vas a buscar y no vas a quedar satisfecho. Y no te vas a cansar y vas a querer la computadora más nueva y vas a querer el teléfono más nuevo y vas a querer el carro más nuevo y vas a querer... Y es que ya salió el otro que tiene Bluetooth. Y ya salió el otro que tiene pantalla. Y ya salió el otro que tiene... Y ya salió el... Y entonces el corazón del hombre jamás se sacia de estar ingrato. Jamás se sacia de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. No te vamos a hablar de eso. No te olvides de ninguna de las bendiciones del Señor. El pueblo de Israel estaba sufriendo el exilio. ¿Sabes por qué? Porque se había olvidado de las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel estaba dispuesto a adorar a Jehová, sí, es cierto, y venía y traía el resto de los sacrificios, y venía y le ofrecía algo al Señor para que no se agüite. Pero también iba con Astarot, también iba con Moloch, también iba con todos los demás dioses y también los adoraba, por si el Señor les fallaba. Por si la providencia de Dios no caía bien, pues entonces acá tenía reserva 1, reserva 2, reserva 3 y 1 le ha de dar. No olvides su providencia, no olvides su carácter. Y es que el punto de la ingratitud tiene que ver con otra cosa. La ingratitud tiene que ver, o el olvidarnos del Señor tiene que ver con lo que creemos de nosotros mismos. Cuando tienes un concepto más alto de ti mismo, eres sumamente ingrato. ¿Por qué crees que lo mereces? Bueno, merezco más, pero ni modo, con esto voy a conformar un rato, Señor. Y es que si no lo crees, te lo voy a explicar de otra manera. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 17, dice así. Deuteronomio, el pueblo de Israel acaba de prometer con Josué diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, amén, yo y mi casa serviremos al Señor. Van a entrar a la tierra prometida y la advertencia que tienen es esta precisamente. Cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies, y edifiques casas buenas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, versículo 14, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua, y Él sacó para ti de la roca del pedernal y apagó tu sed. Tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido,
y te afligió y te puso a prueba para que finalmente hacerte bien. Versículo 17 termina con esta conclusión: no vayas a decir en tu corazón, mi poder y mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Nos olvidamos de las bendiciones de Dios cuando creemos que mi poder y mi brazo y mi fuerza y mi inteligencia me han hecho ganar estas riquezas. La advertencia es que no nos olvidemos que Dios es nuestro proveedor y que Dios es el que nos bendice y que Dios es el que nos ha sacado de las noches oscuras y que Dios es el que en medio de la tormenta ha calmado la tempestad. Que no se te olvide eso. Reconoce las bendiciones de Dios y date cuenta que no es tu fuerza, tu inteligencia, tu capacidad, sino la misericordia de aquel que cuida de ti. Cuando eras joven y no tenías nada y nadie daba ni un solo peso por ti, empezaste a tener algo. Y entonces vino inmediatamente la ingratitud y dijiste: mira, antes no tenía nada y por mi trabajo duro y por mi esfuerzo y por mi tenacidad y porque yo soy bien necio y hasta que consigo lo que quiero, entonces estoy en paz. Ándale pues. El corazón necio olvida las bendiciones de Dios. El corazón orgulloso que cree más de lo que realmente es, considera que Él es la fuente de su propia bendición y no tiene la capacidad ni la humildad de reconocer que es Dios quien bendice. Bendice, mi hermano, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ese corazón vanidoso que después te llena de orgullo estéril, en donde dices: pero yo soy el proveedor de mi casa, mira, todo le doy a mis hijos y mejor vida que la que yo tuve les estoy dando. Ajá, y no te das cuenta que el hecho de no negarles nada, lo único que estás haciendo es criar hijos ingratos que no van a ser agradecidos y que van a portarse exactamente igual que tú y que al final siempre van a estar diciendo: dame, dame, dame. Y no va a ser suficiente lo que les des y te vas a poder sacar los ojos y te van a seguir diciendo: ¿nada más tienes eso para darme? Justo como tú haces con Dios. Porque ese es el punto de la ingratitud. Ese es el punto de un corazón que no ve las bendiciones de Dios como la misericordia de Dios, sino que crees que lo mereces, que tú te lo ganas. Qué lamentable que estés pensando que tú tienes un mejor plan que Dios, y qué lamentable que estés pensando que por darle todo a tus hijos y no legarles nada, les estás haciendo un beneficio. Porque lo único que estás haciendo es crear hijos consentidos que tarde o temprano te van a avergonzar. Y cuando les digas: oye, pero es que deberías ser un poquito agradecido con todo lo que te he dado, te van a decir: no hombre, si me quedas debiendo. Porque el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, y porque siempre va a seguir deseando, y porque siempre va a seguir buscando, y siempre va a salir algo nuevo, y siempre va a estar ingrato. Porque un corazón orgulloso, eso es lo que hace, se olvida de las bendiciones. El problema no es solo que nos olvidemos de las bendiciones, el problema es que tenemos un concepto más alto de nosotros que el que deberíamos de tener. El problema no es que no reconozcamos solo las bendiciones de Dios, el problema es que siempre creemos que merecemos más, y que merecemos más, y que merecemos más, y eso nunca se va a acabar. Entonces sale el Trump que tienes dentro. ¿Sí saben esa historia que dicen que Trump solo recibió $1 millón de su padre? Y que él lo convirtió en cientos de millones de dólares. Eso es lo que dice. Solo le dio $1 millón. Solo eso. Lo cual es mentira. Le dio más que eso. Y, obviamente, ha despilfarrado más que eso. Pero ese es el punto del hijo. Ese es el punto del hijo ingrato. Te pueden dar $1 millón que seguramente jamás en mi vida los voy a tener, pero solo fue $1 millón, por favor.
ni fue tanto. Es el punto de la ingratitud. Y entonces empieza a sacar tu lista y empieza a considerar cuántas de las cosas ya consideras como un hecho de bendición. Ya, me lo merezco. Y de verdad es una cuestión que... Lleve 1, lleve 2, lleve 3. Es una cuestión que deberíamos de estar considerando. Te levantaste esta mañana, abriste los ojos, gloria a Dios. Te levantaste, abriste los ojos y pudiste mover los pies y no te quedaste tirado en tu cama. Dale gracias a Dios y levántate y llega a tiempo a la iglesia. Porque vas a tener un encuentro con Dios y vas a aprender de aquel que te bendice en todo lo que haces. Oye, te puedes levantar y puedes leer y puedes ver, pues lee tu Biblia y ora a Dios y reconoce su grandeza y reconoce su providencia. Y entonces cuando te levantes, voltea y empieza a ver todas las bendiciones que tienes, de las cuales ya eres ingrato. Y entonces cuando estés en tu cama y cuando no hayas pasado frío, o cuando hayas pasado frío porque prendiste el aire acondicionado, o cuando hayas pasado frío porque prendiste el ventilador, o cuando hayas pasado calor porque estabas vivo, o cuando... Y entonces cuando te empieces a vestir, empieza a ver todas las bendiciones de Dios y deja de decir, no tengo ropa. No estoy hablando a las mujeres, también los hombres hacen eso. Y entonces considera cuando vas y buscas tus zapatos y dale gracias a Dios, como me dijo una persona. Una vez mi papá le dije, papá, no tengo zapatos, y mi papá volteó y me dijo, da gracias a Dios que tienes pies. Somos ingratos muchas veces. Somos ingratos muchas veces. ¿Cuán diferencia haría el hecho de que reconocieras todas y cada una de las cosas que tienes y de las circunstancias en las que estás viviendo como una bendición de Dios? Y aquí se trata de que las circunstancias no se tratan de ti, sino se tratan de la soberanía de Dios, y se tratan de la gracia de Dios, se tratan de la misericordia de Dios. Tengo un día difícil, pero Dios es bueno. Tengo un día difícil, pero Dios es misericordioso. Tengo un día difícil que siento que no tiene fin, pero Dios es fiel. Y quiero sostenerme de eso. Y cada vez que viene a mi cabeza el hecho de y cómo y dónde y esto, tengo que decir, Dios es fiel. Dios es fiel. No olvides ninguna de sus beneficios. Porque cuando la Escritura dice Ebenezer, quiere decir, hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y es literalmente lo que pasa con un hombre o una mujer de fe. Porque lo que yo pienso es que la fe no se trata de decir, sí, yo declaro que voy a ir y entonces voy porque yo tengo mucha fe. No. La fe se trata de voltear atrás. La fe se trata de recordar todo lo que Dios te ha bendecido en el pasado y cómo Dios te ha traído hasta aquí. La fe se trata de voltear a ver y decir, ¿te acuerdas de esa noche oscura? ¿Y te acuerdas de ese día de tormenta? ¿Y te acuerdas cuando creías que ya no veías y que ya no tenías y que ya no alcanzaba? Y la semana pasada Alejandro nos contaba algo que a él le pasó, en donde decía, mira, si Dios no es, no va a ser. Pero en ese momento, cada paso que dio fue porque él estaba viendo al Dios que lo había rescatado y al Dios que lo había amado. Y en tu relación con Dios, andar en fe es exactamente lo mismo. Voltear a ver al pasado y decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Conocí a una persona que estaba aquí, llegó a Los Cabos. Se había casado. Él trabajaba en Tijuana y ganaba en dólares. Ganaba muy bien y vivía en México, así es que era rico. Pero Dios le hizo así, esta visa es mía y ahora ya no tienes trabajo. Así es que se vino para acá y estuvo trabajando aquí, creo que 2 o 3 años. Y
Y Dios le dio un trabajo, y Dios le dio otro trabajo, y se esforzó y trabajó, y su esposa trabajaba, y los dos estaban administrando porque tenían una deuda impresionante, porque habían hecho una boda de ricos con tarjeta de crédito. Muy sabios los muchachos. Y entonces cuando ya le faltaban como 2 meses para pagar todo, absolutamente todo, en 2 años o en 3 años, ¿sabes qué fue lo que me dijo? Ay, gracias a Dios, ya voy a terminar de pagar y después voy a ver lo de mi trámite de la visa porque me voy a ir para... Y le pregunté, ¿Dios no ha sido bueno contigo aquí? La bendición no se trata de estar en Tijuana y de trabajar en Estados Unidos, la bendición se trata de dónde Dios te está llevando. No estabas en Tijuana y Dios te mantuvo, y Dios te bendijo, y Dios te sacó de la deuda, y Dios trabajó en tu carácter para que ya no vivas de prestado. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas veces nosotros creemos que la bendición viene de otro lado, o viene de otra persona, o viene de otra gente? No, hermanos, la bendición viene del Señor. Siempre el rescate de Dios viene del Señor. Algunas veces Dios utiliza a su pueblo, algunas veces Dios utiliza incluso a gente no creyente. Algunas veces Dios utiliza la ciencia, algunas veces la misericordia de Dios tiene como recurso todo lo que existe. Así es que en lugar de voltear a ver a otra persona o a otra cosa o otro medio o buscar otro plan, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de quién es el Señor, porque en la medida que tú deseas algo por encima de Dios, te alejas, y en la medida que tú consideras que tú eres la fuente de tu bendición, te quedas inválido, te quedas desprovisto. Pero aquí creo que viene viene lo padre del texto. Versículo 3 dice, Él perdona todas tus pecados, tus maldades. Él perdona todas tus rebeliones y sana todas tus dolencias. Y entonces, si nosotros preguntáramos a las personas, oye, ¿cuál es tu problema? No, mi problema es que mi marido, no, mi problema es que mi esposo, no, el problema es que mi circunstancia, no, el problema es que mi dinero, no, el problema es que, y siempre el problema es algo externo, y siempre el problema tiene que ver con las circunstancias, y siempre el problema tiene que ver con algo más. Pero estoy seguro que la gente no va a responder, mi más grande problema es que estoy pecando contra Dios. Mi más grande problema es que tengo la ira de Dios detrás de mí y estoy aterrado por eso. Estoy seguro que la gente no va a decir eso, porque una persona en pecado no se va a dar cuenta de esa situación. Y lo que el salmista está diciendo es, el Señor perdona todas tus rebeliones, todas tus maldades, todos tus pecados. El Señor te libra de la ira que mereces. El Señor te salva de aquella condenación que tienes segura. Y aquí vamos a lo realmente importante. Tu problema no son las circunstancias, porque si Dios está contigo, entonces vas a poder estar firme. Tu problema no es tu pareja o las personas que están alrededor, porque si Dios decide cambiar sus corazones a través de tu testimonio, entonces Dios va a tener misericordia y su nombre va a ser proclamado. Ese no es tu problema. Tu problema es que no le crees a Dios. Tu problema es que no confías en Dios. Tu problema es que estás dudando de Dios y cuestionas su voluntad. Tu problema es que en lo secreto estás pensando que tú tienes mejores planes que los que Dios tiene para ti. Y ese es el verdadero problema, la raíz de todos los problemas es el pecado. Es parte de lo que estaba hablando Chuy en la mañana. Si el verdadero problema no está fuera con la persona, el verdadero problema está en nosotros mismos. Pero el Señor perdona tus iniquidades. El Señor perdona tus pecados. Y piénsalo desde esta perspectiva. La vez pasada que prediqué hablaba sobre los salmos y decía que
los salmos también son proféticos. ¿Se acuerdan? Los salmos también nos extienden hacia el Mesías y la redención final. Y el Salmo capítulo 2 dice que el Rey de Reyes, el Rey soberano va a dar juicio, y el Rey, como si fuera Apocalipsis, hablando de Jesús como el Rey que viene a establecer su juicio y su reino para siempre. David estaba escribiendo esto y estaba diciendo: el Señor perdona mis pecados. Y David sabía de qué hablaba. David había probado el polvo y había probado el pecado en contra de Dios y sabía de qué era lo que hablaba. Pero David también nos lleva a pensar que Dios es misericordioso y su paciencia y su amor excede nuestra miseria de pecado. Perdona nuestros pecados. David no había visto el cumplimiento de la promesa. David no había escuchado las palabras del Hijo. David no había visto a Cristo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú ya lo viste. Tú ya lo conoces y tú tienes la Escritura y tú sabes lo que viene en la historia y tú sabes que Dios te amó aun cuando tú estabas en pecado y que Dios dio a su Hijo aun cuando tú no querías conocer al Hijo. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Pero Dios muestra su gran amor para con nosotros, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estabas ensimismado, cuando eras ególatra, cuando estabas viendo tus caminos, tus deseos, cuando estabas inmerso en el pecado y eras enemigo de Dios, Dios tuvo misericordia de ti, que dio a su propio Hijo, aun cuando tú ni siquiera lo estabas pensando. Tú no lo pediste, tú no lo estabas buscando, tú no lo pensabas, tú estabas en lo tuyo, viviendo y haciendo y comportándote como si Dios no existiera. Pero Dios ya te había amado. Y en Cristo Él ya había muerto por tus pecados. En Cristo ya había perdón de tu pecado y de tu iniquidad. Y como lo dice la Escritura, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, todo nuestro pecado ha sido perdonado en Cristo Jesús. Y si no me crees, mira lo que dice el versículo 9 en adelante. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados para su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Dios perdona los pecados. Pero es que no lo merezco, ya lo sé. Tampoco yo. Y tampoco ninguna persona que está aquí sentada. Pero es por gracia. Es la gracia del Señor en Cristo Jesús. No lo mereces. Pero Cristo ha muerto por cada uno de nuestros pecados. Lo que necesitas es creer en Cristo. Y lo que necesitas es reconocer que no es tu justicia, ni tus buenas intenciones, ni tus buenas obras, sino que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y que su obra en la cruz lo que te garantiza la reconciliación con el Padre. Lo que te garantiza estar en paz con el Padre. No sé en dónde estaba leyendo, pero estaba leyendo que decía, la justificación, la paz nunca viene antes de la justicia. La paz nunca viene antes de la justicia. No vengas a pedirle paz a Dios cuando no estás haciendo lo que Dios manda. No vengas a pedirle paz a Dios y que estés tranquilo en medio de circunstancias difíciles cuando no estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero esto tiene que ver con una predicación del Evangelio. La reconciliación, la paz entre Dios y los hombres no viene hasta que Cristo da su vida por sus hijos. Primero la justicia de Cristo, primero el hecho de que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y después la paz, y después la reconciliación, y después el gozo. Mi hermano, no sé cuáles sean tus pecados, pero lo que sí estoy seguro es que si tú crees en Jesucristo, puedes ser perdonado.
Y ese perdón te garantiza la reconciliación con el Padre para siempre. Si crees en Cristo e inicias una relación con Cristo, vas a poder vivir con Él en paz para siempre. No por tus esfuerzos, no por tus ganas, no por cuánto lees o por cuánto haces o por cuánto das a la iglesia, sino por la gracia de Dios en Cristo. Y está muy padre porque el mismo pasaje dice: el Señor perdona todas tus maldades y sana tus heridas, y sana tus dolencias, sana tu corazón, restaura tu carácter a la imagen de Jesucristo, y aquel corazón roto que está desvalido y que está desconsolado, y aquel que no tiene paz y que no tiene consuelo y que no tiene esperanza, en Cristo lo tiene todo. Hermanos, la bendición de Dios no solamente es perdonarte de tus pecados y dejarte ahí, sino como lo dice la canción que acabamos de cantar, Él nos trae al redil y nos toma como ovejas y nos ama y nos cuida y nos alimenta y está con nosotros como el buen pastor que ya predicó Alejandro en algún domingo. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5 dice: con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado y herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Yo creo que la restauración de la imagen de Dios en nosotros viene a través de Jesucristo. Aquel que cree en Jesucristo y que lo reconoce como Señor de su vida, también ha de recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo ha de santificar. Y entonces Manuel menguará para que Cristo surja y para que Cristo sea evidente. Y Dios va a ir restaurando esa imagen y ese carácter de Cristo en mi vida y en la tuya. Así es que el mensaje de salvación no solamente tiene que ver con el perdón, sino también con el nuevo camino que te va a llevar a la santificación, a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y mira, hermanos, el pasaje dice que el Señor sanará todas tus dolencias. Y hay dos cosas que me gustaría hablar de esto. ¿Quiere decir que yo no me puedo enfermar, o que si estoy enfermo estoy pecando y soy falto de fe? No, obviamente no. Si la Escritura dice que el Señor te sanará, implica que te vas a enfermar. Así es que no pienses que no puedes enfermarte. Claro que te vas a enfermar. Pero el Señor sanará tus dolencias. Pero vas a poder tener paz en medio de esas circunstancias. Y puede ser que Dios te sane de una manera milagrosa, extraordinaria, si es su voluntad, pero puede ser que no sea así. Puede ser que Dios utilice los recursos naturales como los doctores y las medicinas, o puede ser que no sea así. Y puede ser que fallezcas, pero encontrarás al Señor del otro lado. Versículo 4. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Vamos a morir. Irremediablemente todos vamos a morir. Pero la muerte no es el último paso. Pero la muerte no nos va a vencer, porque la muerte ya ha sido vencida por Cristo mismo cuando murió y también resucitó. Y en su resurrección nos garantiza que nosotros hemos de resucitar como Él. Y en su resurrección nos garantiza que la muerte ya no nos va a vencer para siempre, sino que llegará el día en que el Señor venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, y nuestro cuerpo será restaurado, y entonces seremos completamente sanos, y entonces seremos completamente redimidos, y estaremos delante de Dios para siempre, gozándonos de todas sus bendiciones. Así es que el desafío, hermanos, es que cuando vemos las bendiciones de Dios, podemos pensar en las bendiciones inmediatas, y podemos pensar en las circunstancias inmediatas que estamos viviendo, y podemos estar confiados que Dios está ahí. Pero los creyentes tienen la esperanza de que van a poder extender la mirada y van a poder ver a Cristo
como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con un cuerpo glorificado, perfectamente sano, transformado para estar delante de la gloria de Dios. Y ya no vamos a tener ningún temor de la muerte, ni del mal, ni ninguna opción para hacer otra cosa más que la voluntad de nuestro Señor. Y entonces todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo cuanto vivamos, todo cuanto respiremos será para la gloria de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Te harta, sobrepasa las bendiciones de Dios para ti. El punto es que no lo vemos, el punto es que no lo reconocemos. Y literalmente en hebreo dice, te persigue con bendiciones. Te persigue con bendiciones. Aún Dios te está bendiciendo cuando no sabes que te está bendiciendo. Aún Dios está derramando su misericordia, aún cuando no reconoces que está derramando su misericordia. Puede ser que te has salvado de la muerte y ni siquiera te has dado cuenta. Donde yo vivo es un lugar muy seguro. Hay una balacera muy fea aquí en San Lucas, pues fue enfrente de mi casa. Y hubo un incidente con unos muchachos que se metieron y los quemaron, pues fue al lado de mi casa. Es seguro, no te roban, te matan. Las dos ocasiones. El día de la balacera, que fue horrible y que quedó la calle deshecha y que fue espantoso el lugar, y que después cuando llegué parecía como si hubiera estado en una zona de guerra y había balazos en todos lados y era horrible, horrible. Nosotros no estábamos ahí. Pasó a las 8 de la noche y nosotros estábamos en San José comiendo pizza y festejando el cumpleaños de mi hermano. Cuando nos empezaron a hablar y nos dijeron, oye, ¿estás en tu casa? No estoy en mi casa. Y tuvimos la misericordia de que mis papás no viven por donde yo vivo, porque es un barrio feo. Mis papás viven en otro lugar y pudimos ir a su casa y pudimos estar con ellos y pudimos dormir en paz, porque el Señor nos salva de ese tipo de cosas. Mi hija tenía un mes de nacida. Ya habíamos estado todo ese mes en casa y pues era nuestra primera hija y estábamos demasiado, ya sabes, ¿no? Padres primerizos y idólatras. Entonces, salimos ese día y dijimos, oye, es martes, vamos al estudio. Sí, vamos al estudio. Y entonces agarramos a la niña, la vestimos, la arreglamos, salimos con la niña. Llego a la iglesia y a los 10 minutos que inicia el estudio me hablan por teléfono y me dicen, oye, tu casa se está incendiando, o al lado de tu casa se está incendiando. Pues agarro el carro, me regreso a mi casa, hay bomberos, hay policías, hay de todo, y ya sabes, así como buen chismoso, nada más me paré así como, ¿qué pasó? Y empiezo a escuchar, no, sí, los agarraron y los quemaron y no sé qué, y los golpearon. Ay, voy a ver mi casa, ¿no? Entré a mi casa está perfecta. Mi perra estaba sin ningún problema. Le di agua por el susto, pan y agua para la pobre. Salgo y había pasado una cosa horrible a un lado de mi casa. ¿Y sabes qué? Nosotros habíamos salido 20 minutos antes de que sucediera. El Señor nos rescata de maneras que no tienes idea. De maneras que no te imaginas. Su misericordia nos persigue y sus bendiciones nos están persiguiendo y no nos damos cuenta y no las reconocemos. El viernes hablé con los jóvenes y tiene que ver con el versículo 5. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Para que renueves tus fuerzas como el águila. Dios nos salva y en ocasiones nos salva de cosas que no nos vemos, de que no vemos. Pero el versículo 5 nos habla sobre renovar nuestras fuerzas. Isaías habla igual y en otros pasajes habla sobre las águilas que renuevan sus fuerzas. Y eso es bastante interesante. El Salmo 92
versículo 12 al 15. Me parece que esta es la razón de por qué los ancianos, los cansados, van a ser renovadas sus fuerzas, porque la vida no se trata de ti, lo siento, la vida se trata de Dios y de cómo sirves a Dios y cómo proclamas su nombre. Salmo 92, versículo 12 al 15, dice: los justos florecerán como las palmeras. ¿Te acuerdas del Salmo 1? Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos. ¿Para qué? Para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Qué bendición poder morir glorificando a Dios. Qué bendición poder morir diciendo: mira al Señor, mira a Jesús, Él es la esperanza, Él es la salvación. Yo les decía a los chavos el viernes, Don Vito era un señor que venía aquí, él era el rector del seminario. Don Vito tenía 84 años y andaba para arriba y para abajo todos los días, enseñando la palabra de Dios, dando clases en el seminario, teniendo juntas con otros pastores, enseñando a otras personas sobre el ministerio, y había ido a Guadalajara. Estuvo en Guadalajara y subió, bajó y estuvo toda la semana intensa, muy, muy intensa. Y es un hombre de 84 años. Y se regresa de Guadalajara a Mérida en camión. Y ahí viene en camión y cuando llega al Distrito Federal empieza a vomitar sangre. Y entonces le hacen análisis, lo ven y le dicen: señor, usted está plagado de cáncer. Lo vamos a mandar a Mérida, pero no sabemos si va a llegar. Bueno, Dios tiene misericordia y llega a Mérida. Y entonces le dice: Señor, ya no hay nada que podamos hacer por usted. Y literalmente le dijeron: usted tiene 5, 4, 3, está a punto de morir, Señor. Y entonces él dijo: no me puedo morir, necesito hablar con mi hijo. Bueno, pues mándelo a llamar porque no tiene usted horas de vida. Está en África. Y entonces lo mandaron a llamar. Y le dicen: bueno, tenemos una opción. Lo podemos inducir a coma y puede ser que no salga. O puede ser que sí. Pero esa es la única cosa que usted tendría como opción más o menos segura para poder ver a su hijo. Y le dice: pues va. Lo inducen a coma, llega el hijo de África, lo sacan del coma y entonces habla con su hijo. Tuvo una plática, él y su hijo. La verdad no les puedo contar el chisme porque no lo sé, no sé qué habló con él. Pero después de eso mandó llamar a los pastores con los que debía de tener junta esa semana. Le llamó y les dijo: fulano, acuérdate que tienes que ir a tal iglesia y quiero que prediques tal cosa, y acuérdate que hay un problema en tal lugar y quiero que hagas esto, y acuérdense que tienen que juntarse porque este mes van a... Y los dejó ordenados en lo que podía hacer. Después mandó llamar a su esposa y le dijo: Jean, quiero que en mi culto fúnebre toques esta canción, toquen esta canción, que lean este salmo, que lean este pasaje y que predique fulano de tal pasaje. Oraron y falleció. No sé ustedes, pero a mí me gustaría morir así. No estaba preocupado por el cáncer, no estaba preocupado por su vida, no estaba preocupado por lo que no era él. Él iba al encuentro con el Señor, él iba a estar en paz con el Señor, él estaba en perfecta calma con su Señor. Él sabía que las cosas no se iban a acabar ahí. Él tenía la esperanza de que el Señor lo iba a resucitar sin cáncer, sin problema, perfectamente sano. Pero él estaba realmente enfocado en lo que debía de estar enfocado. ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Cómo proclamo su nombre? ¿Cómo doy testimonio? ¿Cómo animo a otros a santificar el nombre de Dios? Y hermanos, el desafío para nosotros, según el Salmo 92, es ese precisamente. ¿Te vas a morir? Tú nos vamos a morir.
Pero hermano, que te mueras diciendo como dice eso, aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Ah, sí. No, pero es que ya estoy grande. Voy a dejar a las generaciones jóvenes para que... No, hombre, deberías de estar sirviendo al Señor. Porque la vida que tienes y la salud que tienes y los recursos que tienes y lo que Dios te ha enseñado a lo largo de la vida no se trata de ti, se trata de Dios. No te sientes, no tengas conmiseración de ti, levántate y sirve al Señor, levántate y reconoce y bendice al Señor. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde estás invirtiendo tu vida, mi hermano? ¿Cuáles son las razones por las que hoy has sido grato, agradecido con Dios? ¿Cuáles son las bendiciones por las que has estado dando gracias y has estado reconociendo su grandeza y su misericordia? ¿Cuánto estás volteando a verlo a Él y estás invitando a que otros lo volteen a ver y le reconozcan y le amen y le bendigan? Hermanos, creo que podríamos hablar muchas semanas más sobre los salmos. Pero si algo me gustaría que ustedes recuerden de los salmos es bendice al Señor y bendiga todo su ser, su santo nombre. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, porque por su gracia, por su misericordia podemos estar delante de usted. Muchas gracias porque podemos bendecir su nombre, porque conocemos a Cristo, porque conocemos de su gracia, porque conocemos de su paz. Señor bendito, que nuestro corazón orgulloso se haga a un lado y que nuestro corazón orgulloso se humille delante de usted y reconozca que todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo cuanto hemos de vivir debe ser para su gloria, Señor. Padre Santo, que su Santo Espíritu mueva a su iglesia a bendecir su nombre, a servir a sus hermanos y a crecer en conocimiento de su palabra. Sea con nosotros, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.